Según el judaísmo, el relato del Génesis y la teoría de la evolución no se contradicen. Miren, con la teoría de la evolución, particularmente la propuesta por el científico Charles Darwin en su libro El origen de las especies de 1858, fue una teoría que despertó gran controversia por parte de varias corrientes del pensamiento. Por ejemplo, dentro de la misma comunidad científica, destacados biólogos refutaron el planteamiento de Darwin, argumentando que su teoría no lograba explicar la variedad de mutaciones en lapsos temporales tan cortos, o que la teoría no explicaba todas las categorías de organismos, etcétera. Pero más allá de los contraargumentos técnicos a nivel científico, que paréntesis, yo soy científico, soy ingeniero químico, dato curioso, lo que no hay duda es que las doctrinas que más se opusieron a la teoría de la evolución fueron los dogmas religiosos. Los dogmáticos religiosos consideraron que la Biblia debe adoptar una posición científica y que por lo tanto la religión es la que debe elegir cuál es el método científico correcto. En cierto modo, los dogmáticos religiosos optaron como su deber y responsabilidad negar los planteamientos evolucionistas. Por supuesto que para el judaísmo esta forma de pensar es plenamente errónea, ya que para nosotros, para los judíos, la Torah no busca responder a preguntas científicas, sino más bien a responder cuestiones sobre sustanciales y fundamentales acerca de la esencia del ser humano. Es decir, el texto de la Torah sobre el Génesis no viene a hablar sobre el orden ni geológico, ni astronómico, ni biológico del mundo, sino que es un texto con un contenido de mucha mayor profundidad y trascendencia. Por ejemplo, cuando la Torá nos habla acerca del procedimiento en el que fue creado el hombre, Adán, como lo escrito en Génesis 2.7, que dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La intención de la Torá no es hablar de morfología biológica, sino que la idea en ese versículo es explicar alusiones sobre las dos entidades inherentes al hombre. Una es la tendencia natural del ser humano, explicado en la Torá con que los hombres fuimos creados del polvo de la tierra, mientras que la segunda es la esencia espiritual o de, pensante de las personas, la cual viene a ser expresada con el hecho de que el hombre le fue insuflado un espíritu. Es decir, los judíos no leemos la Torah pensando que el objetivo del texto es argumentar si hay o no hay mutaciones, o si hay selección natural, o acerca de la fisionomía de los seres vivos, o todo ese tipo de asuntos del campo biológico hipotético. En el judaísmo nosotros comprendemos y leemos la Torá de una forma distinta a la que comúnmente se conoce en Occidente. Por otro lado, el rabino Avraham Yitzhak Kook, quien fue el rabino principal de Israel en los años 20 y 30, nos explica en su libro Orot HaKodesh que la idea de que Dios actúa en su mundo de modo evolutivo y gradual es una cosmovisión muy antigua y conocida por los sabios de la Kabbalah. La cosa es que estos conocimientos de los cabalistas no lograron ser comprendidos en generaciones anteriores debido a que el común de las personas no lograron ilustrarse lo suficiente como para asimilar estos conceptos tan elevados. O sea, la mayoría de las personas prefieren ser simplistas y considerar a Dios como un mago con una varita mágica que dice que haya mundo y repentinamente aparece el mundo. En el judaísmo no consideramos eso, sino que, a propósito, por eso es que los grandes sabios de la Torah ya en tiempos pasados hablaban de mundos que están en continuas transiciones progresivas. ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo, pero en fin, lo interesante del caso es que Darwin logró trasladar estas ideas que estaban ocultas a las masas y las puso en el plano de indagación universal en el campo de la ciencia. O sea, la Cábala no habla de evolución en el sentido biológico, pero la Cábala sí lo hace en el aspecto espiritual. Por lo tanto, vemos que el estudio de Darwin tiene una gran influencia en el campo religioso. O sea, no porque la teoría darwinista encaje o no encaje con los versículos y análisis de la Torá, sino porque gracias a Darwin, ahora la humanidad ha llegado al nivel de entender que este concepto de que el mundo se rige por progresiones evolutivas, bien sean evoluciones biológicas como evoluciones conceptuales o espirituales. Ahora, cuando nos encontramos que los estudios de la ciencia tienen similitud con ideas reveladas por los sabios de la Torá, es una buena señal, porque es una muestra de que hay unidad en las ideas del mundo creado por Hashem, Atzilut en hebreo. No obstante, tampoco debemos condicionarnos a las múltiples teorías científicas, ya que si supongamos que el día de mañana la teoría de Darwin llegara a ser descartada en todos los aspectos y dejara de haber una sincronía entre los análisis de la Torá y la ciencia, evidentemente nosotros seguiremos creyendo en la Torá, ya que esta habla de temas mucho más profundos. En conclusión,
No hay contradicción alguna entre ser creyente de la Torá y admitir que la teoría de la evolución podría ser un planteamiento verídico. Es más, el hecho de ampliar nuestro conocimiento y comprensión acerca de la forma en la que Dios opera en su mundo es algo que nos beneficia como seres humanos. Por último, a mí me parece interesante ver que en lo referente al tema de la redención de Israel y la llegada del Mashiach, hay un factor de pensamiento similar al de la evolución. En el Talmud Yerushalmi dice que la redención viene kima a kima, eso traduce poco a poco. Es decir, al igual que como ocurre con la evolución, la redención de Israel también es un proceso que se ejecuta de forma gradual y no de forma repentina como creen en la religión occidental. En esta religión consideran que la redención es como un proceso instantáneo que ocurre por medio de un supuesto apocalipsis y un rapto repentino, a diferencia del judaísmo, donde consideramos que la redención es un proceso escalonado, el cual debe desarrollarse paso a paso y progresivamente. Es decir, la misma religión que se inventaron una nueva Biblia por medio de, tristemente, tergiversar las palabras de los profetas, la religión que fabricó una teología nueva acerca de una supuesta salvación instantánea, es precisamente la misma religión en la que más encontramos oposición a la teoría de la evolución. Por lo visto, los racionamientos del individuo, tanto a nivel espiritual como intelectual, son racionamientos que van paralelos y que se extienden por todos los campos del pensamiento. Hasta aquí, espero que hayan aprendido y recuerden que lo que importa en verdad es que sean buenas personas y Hashem que le dé mucha bendición a los no ágidas.